Antonio Guterres se estrena como secretario general de la ONU con un llamamiento a la paz en el mundo. Antonio Guterres se ha estrenado este 1 de enero como secretario general de la ONU con un llamamiento a la paz en el mundo. Sin mencionar ningún conflicto en particular, el diplomático portugués aboga en su mensaje por un alto el fuego en los campos de batalla que dé paso a negociaciones para llegar a soluciones políticas. Hoy, día de Año Nuevo, pido a todos que hagamos un mismo propósito. Hagamos de la paz nuestra prioridad. Hagamos que este 2017 sea un año en el que todos, ciudadanos, gobiernos, líderes, nos esforcemos por superar nuestras diferencias. La paz debe ser nuestro objetivo y nuestra guía. Guterres recibe el testigo al frente de la Organización Internacional de Ban Ki-moon y con él un dossier muy delicado, el de la guerra en Siria. En este momento suceder a Ban Ki-moon no será nada fácil para Antonio Guterres. El nuevo secretario general de las Naciones Unidas llega a la institución en uno de los momentos más duros. Sobre su mesa le esperan varios dosieres y ninguno de ellos fácil de resolver. Uno de los principales problemas al que tendrá que enfrentarse es la guerra en Siria y todas las ramificaciones que el conflicto está provocando en el mundo. Las cada vez más deterioradas relaciones entre Rusia y los países occidentales, el terrorismo que sacude cada vez más lugares del planeta, el drama de los refugiados y la ola de inmigración africana y de Asia hacia Europa. Tampoco se podrá olvidar de la sistémica pobreza en el continente africano ni de la crisis medioambiental. Grandes desafíos para una ONU a la que todos miran buscando respuestas. El problema es que en los últimos tiempos las soluciones de la organización no han cumplido con las expectativas y muchos sienten que las respuestas de la ONU no han estado a la altura de la responsabilidad que tiene. Creo que será mucho más sincero porque tiene un conocimiento profundo de los asuntos y de la compleja situación política del mundo. Creo que será capaz de empujar a la comunidad internacional para que se implique más y no se quede todo en retórica, para que se hagan acciones concretas sobre el terreno con los pobres y los migrantes en el centro del debate y encontrando soluciones. Este ex primer ministro portugués fue elegido con el voto unánime de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sus primeras declaraciones demuestran que llega una nueva era a las Naciones Unidas. Con una visión inclusiva de los derechos humanos y con una mirada seria de los valores que representan. Estoy seguro de que será posible revertir esta tendencia de deterioro que hemos estado viendo sobre este asunto a nivel internacional. De progresiva deterioração do quadro internacional nesta matéria. A pesar de su amplia trayectoria política, primero como primer ministro y después siendo alto comisario para los refugiados durante 10 años, Guterres no lo tendrá nada fácil para darle un soplo de aire fresco a la ONU. Existe el riesgo de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad le dicten la política a seguir, pero si logra imponer su visión podrá ser recordado como 2 de sus predecesores más importantes, Boutros Ghali y Kofi Annan, que gracias a su independencia dieron alas a la pesada y muchas veces ineficiente organización. Y a propósito de Naciones Unidas, Antonio Guterres asumió como secretario general de la organización. Se convierte de esta manera, ya de manera oficial, en el 9º representante en los 71 años de historia de la ONU. Guterres juró el pasado 12 de diciembre lealtad, discreción y conciencia en el desempeño de sus funciones. En una ceremonia acogida por la Asamblea General, el diplomático sustituyó en el cargo al surcoreano Ban Ki-moon, quien concluyó su segundo periodo en medio de duras críticas y algunos reconocimientos en su labor. Asimismo, en esta primera locución como secretario general de la ONU que hizo Guterres, aprovechó el momento para hacer un llamado a todas las personas alrededor del mundo para colocar la paz por encima de cualquier diferencia. En el día de Año Nuevo, les pido a todos ustedes a unirse a mí para hacer una comprometida resolución de Año Nuevo. Hagamos el propósito de poner en primer lugar la paz. Hagamos de 2017 un año en que todos los ciudadanos, los gobiernos, los líderes se esfuercen por superar nuestras diferencias con respecto a la solidaridad y la compasión en nuestra vida diaria, al diálogo y el respeto por encima de las diferencias políticas, a partir de la cesación del fuego en el campo de batalla,
para comprometer a la mesa de negociación para llegar a las resoluciones políticas. La paz debe ser nuestra meta y nuestra guía. El nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se estrenó hoy al frente de la organización internacional con un llamamiento por la paz en el mundo. Guterres reemplazará a Ban Ki-moon como jefe de la diplomacia mundial. De esas guerras nadie sale vencedor. Todos pierden. Y se gastan billones de dólares en la destrucción de sociedades y economías. Y se exacerban los ciclos de desconfianza y miedo que pueden perpetuarse durante generaciones. Se desestabilizan regiones enteras y la nueva amenaza del terrorismo global nos afecta a todos. Hoy, día de Año Nuevo, pido a todos que nos hagamos un mismo propósito. Hagamos de la paz nuestra prioridad. Hagamos de 2017 un año en que todos, ciudadanos, gobiernos, dirigentes, procuremos superar nuestras diferencias. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aspira a sostener una reunión con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando tener intereses en visitarlo cuando esto sea posible. En medio de una entrevista para un medio local de Portugal, Guterres precisó que el conflicto sirio se habría transformado en un cáncer a escala mundial. Señalaba su deseo de que Moscú y Washington superen estas diferencias para que termine así el conflicto, esta guerra, así decía él, para que termine el conflicto a raíz de esta guerra. Afirmaba que provoca no solo el sufrimiento del pueblo sirio, sino que causa reacciones violentas que conducen en algunos casos a actos terroristas, aseguraba el funcionario. Recordemos que Guterres reemplaza a Ban Ki-moon en Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU recomendó hoy formalmente al ex primer ministro portugués Antonio Guterres para asumir la Secretaría General. Guterres, quien fue también alto comisionado para los refugiados, va a asumir este cargo el próximo mes de enero después de que la Asamblea General lo ratifique. En la sede de la ONU en Nueva York está nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, buenas tardes. Hola Eva, Jesús, televidentes del Canal de las Américas. Los saludo desde el exterior de la Organización de Naciones Unidas, que ha adoptado este jueves una decisión muy importante para su futuro. El Consejo de Seguridad, que es el máximo organismo rector de la ONU, ha promulgado ya una resolución oficial de nominación del ex primer ministro de Portugal, António Guterres, para ser el sucesor de Ban Ki-moon. Esta decisión ya se había anticipado en la medida en que en todos los círculos diplomáticos se había sonado ya el nombre de Guterres como el favorito para ser el sucesor de Ban Ki-moon. Esta decisión sorprendió al propio implicado en su país de origen, en Lisboa. Fue justamente desde ese lugar en donde emitió el siguiente comentario de agradecimiento a las Naciones Unidas por haberle confiado a él esa posición. Miren la reacción. Para describir aquello que siento en estos momentos, bastarán dos palabras: humildad y gratitud. Gratitud en primer lugar por la confianza que me dieron los miembros del Consejo de Seguridad, y también en relación a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a todos los Estados miembros por ser un ejemplo de transparencia y de apertura, y a mis colegas candidatos que con su inteligencia, dedicación y posturas en esta campaña contribuyeron al prestigio de las Naciones Unidas. Esa declaración que acabaron de escuchar es sumamente importante y les permite a ustedes conocer de entrada el carácter del nominado actual para ser el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Él es conocido por ser una persona profundamente católica y sobre todo por tener un alto interés por los temas y asuntos de refugiados. Justamente ya, como lo mencionaba anticipadamente, él hasta el año 2015 fue el alto comisionado de las Naciones Unidas para los asuntos de refugiados. Recuerden además que en este organismo internacional todo el tema de la crisis de refugiados alrededor del mundo ha cobrado un primer orden de relevancia, de manera tal que tiene mucho sentido que la experiencia y sobre todo el buen nombre que tiene Guterres ante la comunidad internacional al frente de estos cargos pues sea precisamente lo que lo convierten ahora en el nominado para ser el sucesor de Ban Ki-moon al mando de la ONU. Precisamente para contarles a ustedes quién es el hombre que aspira a ser el sucesor de Ban Ki-moon, el equipo periodístico de NTN 24 ha preparado el siguiente informe para ustedes. Antonio Manuel de Oliveira Guterres, un político, ingeniero y profesor originario de Lisboa, es el hombre que cuenta con el respaldo prácticamente definitivo del Consejo de Seguridad para convertirse en el próximo secretario general de la ONU.
Guterres, de 67 años, ha ocupado importantes cargos. Fue primer ministro de Portugal y sirvió como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados por 10 años. También ocupó la presidencia del Partido Socialista Portugués y del Consejo Europeo. Antonio Guterres era el más opcionado entre los 10 candidatos. De los 15 votos del Consejo de Seguridad, recibió 13 de ellos, dejando atrás su competencia. El embajador de Rusia para las Naciones Unidas fue quien dio la noticia. Hoy, después de nuestro sexto sondeo de opinión, tenemos un claro favorito y su nombre es Antonio Guterres. Hemos decidido ir por una votación formal mañana por la mañana a las 10 en punto y esperamos que se pueda hacer por aclimatación. Eso es lo que estamos buscando. Tenemos nuestros mejores deseos para el señor Guterres en sus deberes como secretario general de las Naciones Unidas. Ante el anuncio, Guterres afirmó en su red social Twitter estar honrado y feliz. Esta decisión toma por sorpresa a muchos que esperaban que el cargo fuera por fin ocupado por alguna de las 5 mujeres postuladas. Ante las inquietudes, el portavoz de la ONU respondió que la decisión corresponde a los miembros. Guterres, quien es el político de más renombre internacional de Portugal, asumirá el cargo desde el 1 de enero del 2017. El actual secretario Ban Ki-moon dejará sus obligaciones después de servir por 2 términos. De acuerdo con el sistema de Naciones Unidas, tras la nominación formal del Consejo de Seguridad, compete ahora al conjunto de la Asamblea General, es decir, a las 193 naciones integrantes de la ONU, votar y finalmente a través de ello confirmar a Guterres como el próximo secretario general, una decisión que se espera tenga lugar la próxima semana justo aquí en el edificio que está detrás de mí, la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Una vez tenga lugar la confirmación de Guterres, se convertiría en la persona número 9 en la historia de la ONU en ser el secretario general. Es la información que tenemos para ustedes por el momento desde las Naciones Unidas en Nueva York. Regreso al Centro Internacional de Noticias. Feliz tarde. Gracias, Alejandro, por toda la información desde Nueva York.